Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Aida Bao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos por Oriente Próximo y con el acercamiento entre Israel y Hamás para que se detengan los ataques en la Franja de Gaza, también con los movimientos que estamos viendo hace solo unos minutos. El desacuerdo entre las partes está en que Hamás quiere un fin definitivo de la guerra e Israel está ofreciendo a esta hora solo un alto el fuego. El gobierno israelí en plenas negociaciones acaba de publicar un vídeo de Netanyahu afirmando que está dispuesto a una tregua en la Franja de Gaza a cambio de rehenes, aunque esto no significaría que Israel estuviese dispuesto a que terminase la guerra por completo. Tenemos además comunicado de Hamás en respuesta. Adrián López Soler, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. El primer ministro israelí habla abiertamente de la posibilidad de un alto al fuego y dice que su gobierno está dispuesto a pausar la ofensiva de manera temporal a cambio de rehenes, pero no está dispuesto a finalizar por completo la guerra. Netanyahu argumenta que si se pone fin definitivo a la invasión, Hamás saldrá de sus búnkeres y volvería a hacerse con el control de la franja. Desde Hamás, su líder acaba de decir en un comunicado que están tratando de conseguir el final de la invasión y la salida del ejército israelí de la franja y culpa directamente a Netanyahu de sabotear los esfuerzos de los mediadores y de las partes implicadas en la negociación. Son ya casi 34.700 los muertos en la Franja de Gaza. Mientras en las universidades estadounidenses siguen las protestas, solo en las últimas horas más de 75 detenidos en Chicago y en Virginia. Aquí en España los líderes nacionales se vuelcan con la campaña catalana, que está a una semana de las elecciones. Desde allí, José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado al Partido Popular por su respuesta ante las críticas de la ONU a las leyes con las que el PP y Vox eliminan las leyes de memoria en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Nuestra derecha se derechiza y ahora ya Naciones Unidas es un foro comunista. Los derechos humanos, un invento de la izquierda. Y resulta realmente lamentable ver la respuesta de Feijóo cuando Naciones Unidas alerta: oiga, esas leyes de la concordia son incompatibles con los derechos humanos. Mientras en el PP, Núñez Feijóo se centra en Cataluña e intenta infundir el miedo a los votantes socialistas. Dice que Salvador Illa apoyará a los independentistas para que gobiernen en caso de darse la situación. El PSC gobierna con más partidos independentistas que los partidos independentistas entre sí. Y ahora resulta que no son independentistas ni son separatistas, que son constitucionalistas. ¿Sabéis una cosa? Le piden el voto a los constitucionalistas para entregarle el poder a los separatistas. Hora 14 en el que también hablaremos de la crisis diplomática abierta entre Madrid y Buenos Aires después de que el ministro Puente haya hablado de consumo de sustancias para referirse a Javier Milei. Hoy el expresidente peronista Alberto Fernández ha salido en defensa del gobierno español. Y en la redacción de informativo, Sonia Palomino, en Reino Unido surgen las primeras voces críticas dentro de los Tories después del hundimiento en las elecciones locales. Sunak se aferra al poder a pesar de la debacle. Las municipales no ha conseguido recuperar el poder en grandes plazas como Londres, Manchester o Liverpool. En un comunicado emitido de madrugada, el primer ministro ha insistido en que mantiene su plan de gobierno, será bueno para su formación. Y en una entrevista en Sky News, el ministro de Transportes de Sunak, Mark Harper, ha asegurado que las generales se mantendrán en el segundo semestre del año como estaba previsto. Sin embargo, algunas voces dentro del partido empiezan ya a cuestionar el liderazgo de Sunak. La exministra del Interior, Suella Braverman, ha dicho que el plan del gobierno no funciona y que es necesario un cambio de rumbo. Y además de la crónica internacional, Sonia, otros temas en los que estamos trabajando para ampliarlos a partir de media. Renunciar a la salud para llegar a fin de mes. El 40% de los españoles no pueden permitirse pagar una consulta del dentista, ir al psicólogo o al fisio. Vamos a escuchar los testimonios de los que tienen que priorizar otros gastos. También hablaremos del concepto de democracia, de las diferencias generacionales que hay a la hora de definirlo. Y hoy domingo, Día de la Madre, nos vamos a centrar en cómo impacta la maternidad en la carrera profesional de las mujeres. Esto en un 5 de mayo de vuelta a casa después del puente. Me he ido a El Palmar, Cádiz, y ahora estoy un poco triste porque estoy de viaje volviendo a Madrid. Hemos estado en Calpe, de puente, el agua fresquita y muy bien. Hemos pasado un puente en Asturias. A los que se hayan podido ir, les toca volver. ¿Cómo se circula a esta hora? María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hay retenciones en la A1 en Madrid, a su paso por Rasubera y por Buitrago del Lozoya. Tráfico lento en la 2 en San Joan d'Espí, sentido este hacia Barcelona. Atascos en la A6 en Valladolid, a la altura de Medina del Campo, y en la A3 en Cuenca, a su paso por Honrubia. Complicaciones en la A5 por un accidente en el Gran Chaparral, en Toledo. En Andalucía, retenciones sobre todo en las provincias de Jaén, en la A44 a la altura de Bailén y en la AP4 en Sevilla, a su paso por Lebrija.
Pues vuelta a la rutina con máximas agradables, pero con el chubasquero a mano, Rubén Criado. Sí, lluvioso este último día de puente, sobre todo en la mitad norte de la península y en puntos de Extremadura y Castilla-La Mancha. Tan solo lucirá el sol en Andalucía y en la costa mediterránea, donde superarán los 30 grados, 32 en Murcia o 31 en Valencia. Máximas en ascenso en la costa mediterránea y pequeño descenso en el norte, 21 grados de máxima en Santander y 17 en A Coruña. Y en los deportes, jornada de liga, de coches, de tenis, pero sobre todo Real Madrid y mucho Real Madrid. José Antonio Duro, buenas tardes. Sí, porque el conjunto blanco, muy buenas, es campeón. Se celebra, pero no demasiado, en el Bernabéu, donde piensan tras la victoria de ayer en la eliminatoria de Champions ante el Bayern de Múnich del próximo miércoles. El equipo que ha entrenado esta mañana, mucha gente se concentró ayer en Cibeles de forma, digamos, extraoficial, donde en 7 días, a falta de confirmación, se espera la celebración oficial de la 36ª Liga del Real Madrid. Además, tenemos Gran Premio de Miami, ida esta noche en Fórmula 1, las finales del Máster de Tenis de Madrid y los partidos ya en juego, el Osasuna Betis y en segunda Leibar Amorebieta. 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza hora 14. Hora 14.